Buenas noches, bienvenidos a nuestro documental Comprendiendo el funcionamiento de nuestros sentidos, presentados por quien les habla, Annie Michelle Hernández y mi compañera Lorena Vélez. El día de hoy vamos a abordar el sentido del tacto, el sentido auditivo y el sentido visual. Para iniciar, le doy paso a mi compañera Lorena para dar inicio con el sentido del tacto. Buenas noches. Bueno, como lo dice Ani, vamos a hablar de los sentidos y queremos empezar con el tacto, pero antes de iniciar es importante tener claro el concepto de la percepción. ¿Qué es la percepción? Como lo explica Luria, eh, es percibir y percibir implica analizar y sintetizar las características de los estímulos. Es decir, que no vemos el mundo tal cual es, sino a través de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias y del contexto. Claro, Lore. Además, es muy importante que nuestros televidentes comprendan que el sentido del tacto incluye la somatosensación, la cual es un conjunto de sensaciones corporales que transmiten información del cuerpo al cerebro, permitiendo percibir estímulos externos e internos, y de esta forma se divide por tres principales. La primera es el sistema estereoceptivo, que capta estímulos externos aplicados a la piel como la presión, temperatura y el dolor. El segundo es el sistema propioceptivo, que registra la posición y el movimiento del cuerpo mediante la información que le dan los músculos, las articulaciones y los órganos del equilibrio. Y el último es el sistema interoceptivo, que proporciona datos sobre las condiciones internas del cuerpo, como la temperatura interna y la presión sanguínea. Estos sistemas interactúan para que el cerebro pueda detectar, discriminar y responder a las sensaciones corporales, permitiendo que, por ejemplo, reconocen objetos por medio del tacto o mantener el equilibrio y la postura. Bueno, Ani, son varias las estructuras cerebrales que intervienen en ese tipo de proceso de percepción táctil, la cual depende no solamente de la corteza somatosensorial primaria, sino que también depende de la corteza de asociación y de la corteza motora y premotora. Pero vayamos a la primerita. La corteza somatosensorial primaria es la que se encarga de crear como un mapa del cuerpo que responde a los estímulos en zonas muy sensibles, como lo son nuestras manos, nuestros labios, la lengua, mientras que la corteza de asociación es la que nos permite integrar lo que estamos percibiendo con la información táctil. Y la corteza motora y premotora conecta estas áreas del sentido del tacto con la parte motriz, porque permite que exploremos objetos y unir lo sensorial con esta actividad. Ahora, vamos a explicar cómo el cerebro procesa las imágenes visuales. ¿Te parece si Claro, arrancamos? Lorena. Todo comienza cuando la luz entra en nuestros ojos y llega a la retina. Allí esa información visual se transforma en impulsos eléctricos. Exacto, y esos impulsos viajan a través del nervio óptico hasta la corteza visual, que es el lóbulo occipital, y una zona que es conocida como la corteza calcárea. En esa área se procesan los elementos más básicos, líneas, colores y formas. Luego entran en juego otras áreas superiores del cerebro, que no solo interpretan lo que vemos, sino también se relacionan con la atención y la motivación. Gracias a esa área podemos reconocer objetos complejos, percibir movimientos y darle un sentido contextual a lo que vemos. Algo muy interesante aquí es que nuestro cerebro funciona como un mecanismo de atención selectiva y eso hace, o eso quiere decir, que realmente filtra lo importante y descarta aquello que no lo es. Así es, Lore. Todo este proceso se refleja en la actividad eléctrica metabólica del cerebro y puede variar según nuestra motivación y experiencias previas. Bueno, pero hasta aquí estamos hablando de la visión, pero algo muy importante es que esta no trabaja sola, ¿verdad?
Exacto, la audición y la visión están estrechamente conectadas y colaboran para crear una percepción más compleja y coherente al entorno. Por ejemplo, esta integración multisensorial es clave para localizar objetos y comprender el lenguaje o ubicarnos en el espacio. Además, las señales auditivas pueden reforzar y complementar la información visual. Esto nos ayuda a reconocer mucho mejor los objetos que están en movimiento o a entender instrucciones en ambientes ruidosos e incluso facilita la comunicación y el aprendizaje. En conclusión, este trabajo es un trabajo en conjunto y se da desde distintas áreas cerebrales como el córtex temporal y el sistema que coordina la atención y la percepción espacial. Y lo más interesante, la visión y la audición se influyen mutuamente. Una puede modificar la forma de interpretar a la otra, optimizando la información según el contexto de nuestra experiencia. En conclusión, se puede decir que la interacción entre visión y audición no solo es vital para la vida diaria, sino que también potencia nuestro aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Bueno, como ya entendimos, el oído transforma las ondas en impulsos eléctricos. Pero Ani, ¿qué pasa con las características de sonido como el tono y el volumen? Muy buena pregunta. Eso tiene que ver con dos parámetros clave, la frecuencia y la intensidad. La frecuencia se mide en Hertz o Hz y es la que determina el tono del sonido. El oído humano puede captar frecuencias de 20 hasta 20.000 Hertz. Exacto, los sonidos cercanos de los 20 Hertz los percibimos como tonos muy graves, mientras que los que están cerca a los 20.000 Hz los percibimos como muy agudos. Además, la frecuencia también influye en cómo se responde, bueno, no, en cómo responde la membrana maxilar en la cóclea, porque diferentes zonas vibran según la frecuencia recibida y eso permite que nuestro cerebro haga un análisis detallado del sonido. Ahora hablemos de la intensidad que mide los decibeles o el dB. La intensidad tiene que ver con la amplitud de las ondas sonoras y determina qué tan fuerte percibimos un sonido. Un sonido más intenso genera vibraciones más grandes que la membrana basilar, lo que nos da la sensación de mayor volumen. Pero ojo, hay un límite de sonido que supera los 120 decibeles y pueden ser peligrosos y causar daños auditivos. Bueno, en resumen, la frecuencia nos da el tono y la intensidad nos da el volumen. Solo cuando ambos parámetros están dentro del rango perceptible, nuestro sistema auditivo puede interpretar el sonido de manera adecuada. Ya vimos cómo la frecuencia y la intensidad determina el tono y el volumen, pero ahora viene lo más importante. ¿Qué pasa cuando el sonido llega al cerebro? Pues bien, esa información o la información auditiva que se genera en el oído interno viaja a través del nervio auditivo y este nervio nace de las neuronas del ganglio espiral y lleva las señales hasta el tallo cerebral. El tallo cerebral, las fibras hacen sinapsis y el complejo nuclear coclear. Desde allí, la información se dirige a varias estaciones: el colículo inferior en el mesencéfalo, el complejo olivar superior y el núcleo del lemnisco lateral. Luego esas señales llegan al núcleo geniculado medial en el tálamo, que funciona como un centro de relevo, y finalmente esa información llega a la corteza auditiva primaria ubicada en el lóbulo temporal, y es ahí donde ocurre la percepción consciente del sonido. En esta zona el cerebro analiza la frecuencia, la intensidad y la complejidad de los sonidos. Gracias a esto es que podemos distinguir diferentes estímulos sonoros como voces, instrumentos o ruidos del ambiente. Hay algo muy interesante y es que el procesamiento es bilateral, es decir, se comparan las señales de ambos oídos. Eso nos permite localizar dónde viene el sonido y en qué espacio. En conclusión,
Aunque la parte principal activa es la corteza auditiva primaria, la percepción del sonido implica un recorrido muy complejo por varias estaciones del sistema nervioso central antes de llegar allí. Bueno, entonces para terminar podemos concluir que la visión y la audición trabajan en conjunto, que nuestros sentidos no trabajan por separado y que nuestro cerebro activa diferentes zonas para lograr que percibamos, analicemos y comprendamos lo que nos está dando el mundo y todo aquello que nos rodea y que es sensible ante nosotros y ante nuestro cerebro. Claro, y que es muy importante la integración multisensorial para el aprendizaje, la comunicación, orientación en nuestro entorno. Bueno, hasta aquí nuestro documental. Esperamos sea de su completo agrado. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.